Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Valle y estoy con Milena Ardila. El día de hoy vamos a hablar acerca de las 3 lecturas de cómo explicar los aspectos más importantes en una empresa y su estructura organizacional. La lectura 1, aquí se nos habla de un aspecto fundamental en las empresas tal como es la estructura organizacional, que en la gran mayoría solo la define o la identifica con la cultura organizacional o como la manera en que se divide la empresa mediante un organigrama donde ya están establecidas las funciones y rangos y que todo funciona de manera sistemática, omitiendo lo que en la actualidad cada vez con mayor fuerza se ve que es la estructuración y reestructuración de las organizaciones. ¿A qué se refiere esto? Debido a la volatilidad de los mercados y los diferentes recursos con los que puede contar las empresas, especialmente los recursos humanos, toda empresa debe definir conceptos y parámetros para encauzar sus objetivos y por ende alcanzar metas. Esto se puede identificar de mejor manera que la estructuración, que ha venido cambiando con los años derivándose de teorías de varios autores y cómo estos definían la estructuración en las empresas. Pero a lo que se quiere llegar es a la reestructuración, que es fundamental en las compañías, ya que se debe estar en constante evolución con lo que ofrece y pide el mercado, y así estar haciendo ajustes que le permitan a la compañía mejorar y no quedarse estancada. Otros aspectos importantes de los que nos habla es de las dos subcategorías tales como la estructura de gobernabilidad y la estructura operativa, las dos ligadas en toda la compañía, pero la primera mucho más marcada en entidades públicas, donde se enfoca mucho más en los objetivos personales de los individuos que están encargados de manejar dichas entidades. Esto debido a que por diferentes aspectos externos que sobrepasan la autoridad de los encargados, como intereses políticos, conflictos entre estos y demás, así pues se limitan a lo necesario y no se ve claramente una estructura operativa porque no desarrollan un objetivo común, mientras que la estructura operativa claramente refleja en las compañías privadas. Se fijan objetivos claros que beneficien a la empresa y estos en la actualidad son transversales en toda la compañía, donde no solo se determinan parámetros y divisiones las cuales delegan las diferentes actividades, sino también que se aportan mutuamente conocimientos entre los mismos departamentos para que así se optimice y mejore el desarrollo de las actividades, trayéndole mayores y mejores resultados a la compañía. Lectura número 2. En esta lectura se desarrolla más a fondo lo que se conoce como organización y sus derivados. Normalmente definimos la organización como el grupo de personas que tienen establecidas funciones diferentes, pero que convergen en un objetivo común y llegar a un cliente final. Esto regido por una serie de aspectos que permiten el funcionamiento correcto de la compañía, tales como la jerarquía de autoridad y responsabilidad, coordinación de funciones, tanto racional como intencionada. Allí podemos ver reflejados más en detalle que las organizaciones mediante la implementación de normas y reglamentos, adicionalmente a la división del trabajo, le permite llegar al objetivo común y esto controlado por los niveles jerárquicos. De aquí se deriva el aspecto de estructura organizativa. Se define exactamente en los departamentos las funciones a desarrollar, desde las que tienen que ver con la coordinación, control, evaluación y ejecución, a través de un organigrama que describa las funciones y la asignación de tareas a los diferentes implicados y también las políticas a implementar con sus debidas relaciones, estatus y jerarquías. Un enfoque más actual y de algunos autores indican que la implementación de la estructura organizativa no solo debe ser a escala vertical, horizontal o en otros casos circular, sino más bien la definen como un esquema transversal y conectado entre sí, que dependiendo de la necesidad y las circunstancias, la compañía se permita realizar ajustes a las tareas y así el objetivo no se vea afectado. Esto tal de que la compañía tenga un esquema simultáneo, tanto vertical y horizontal,
el cual se estén apoyando continuamente. Ya ampliando más el espectro, nos habla de los diferentes tipos de estructuras organizacionales que de por sí tienen un mismo génesis o una misma columna vertebral. Cada una da un enfoque propio basado en su complejidad y objetivo. Inicialmente una estructura simple que se ve en pequeñas empresas, los temas de coordinación están vigilados de manera directa por los jefes y pocos aspectos organizacionales están formalizados o estandarizados. La estructura burocrática, que es un esquema realmente estricto, aquí todos los procesos, jerarquías y demás aspectos que rodean a la empresa están establecidos sistemáticamente y son poco flexibles a cambios, y esto por regla y lineamientos definidos desde el principio, con lo cual todo proceso debe estar regido por lo ya establecido. Una estructura divisionalizada se diferencia de lo que ya he hablado en que es una estructura parcial. No se descentraliza de la empresa, sino que le permite crear unidades de negocio para cada línea de productos y así poder diversificarse, con lo cual le permite mayor autonomía de operaciones en los diferentes negocios. Finalmente, la adhocracia es un esquema de estructura mayormente adecuada para empresas que deben estar ajustándose a los cambios tanto de clientes como de jefes. Este tipo de estructura constantemente está en adaptación a los diferentes requerimientos que surgen dependiendo de las exigencias. Si es de clientes, por sus necesidades y requerimientos, mientras que si es por los dueños de la compañía, ajustarse a los objetivos que estos estén trazando. Aquí una palabra fundamental para que este tipo de estructura sea real es innovación, la cual debe ser constante. Finalmente, en la lectura número 3, donde se el verdadero descubrimiento del cliente, se creía que el enfoque principal de las empresas era satisfacer las necesidades de los clientes, cosa que no era realmente cierta, porque el enfoque principal era cumplir unas metas impuestas por los jefes y responder las exigencias de los mismos clientes, los cuales eran cumplidas solo para no perder a los usuarios. Dicho manejo comenzó a afectar a las empresas, ya que los tiempos empezaron a cambiar, lo que provocó un cambio en el enfoque empresarial. Esta situación ha llevado a las organizaciones a realizar una reestructuración donde las empresas pasarán de estar orientadas al jefe y más bien estar orientadas al cliente, lo que se traduce en cambiar el enfoque a la verdadera necesidad del cliente. Pero ¿a qué clase de cliente? Ya que no se habla simplemente de uno externo, sino también del interno, quienes en este caso son los trabajadores, que pasan de ser subordinados a ser clientes de los jefes. Pero ¿cómo se logra esta reestructuración? Para llevar a cabo esto, como primero se debe ubicar el megaproceso, los procesos vitales de la empresa. Para encontrar su verdadera estructura, estamos hablando de la misión y la visión de las organizaciones, con el fin de que no sean simplemente adornos de la empresa, sino más bien una guía efectiva para acercarse al éxito. Por ello es importante que todo el personal de la empresa participe en su elaboración. Todo esto se traduce en el diseño y rediseño de la estructura operativa. Para lograr esto es necesario empezar por un cambio en el organigrama para que se pase de ser funcional, obedecer la autoridad y quien manda y quien obedece, a operativo, donde verdaderamente se le da valor al cliente, que sea una estructura que represente el flujo del trabajo de la empresa, donde se evidencie el apoyo de los diferentes departamentos, que no sea simplemente quien manda y quien obedece, como lo mencionamos anteriormente, sino un trabajo en equipo direccionado al objetivo final, que en este caso es el cliente. Para lograr todo lo mencionado, es necesario que los jefes pasen de ser pedidores de cuentas de los esfuerzos de los trabajadores a un primer motor que mueva y guíe toda la cadena hacia el cliente. Pero ¿qué pasa realmente? Los jefes creen que al hacer esto van a perder poder, o sea, el control, cosa que no pasa. Este poder se transforma en una autoridad auténtica que los lleva a la posibilidad de crecer, de autodesarrollarse, de tener el cariño y respeto de la gente con quien trabaja.
Esto no quiere decir que la autoridad ya no es importante, sí sigue siéndolo, pero ya no está en primer lugar como antes, pues los tiempos han cambiado y todo se ha ido transformando. Por ello, la autoridad ha pasado del primer al segundo lugar, dándole paso así a algo más importante, que es el cliente basado en la tarea, producto o servicio que recibirá finalmente. Esto es llamado línea de valor, donde lo que se busca es servir al cliente interno para que llegue a las personas que se encuentran al final de la línea de valor, las que interactúan con el consumidor, que le ponen rostro a la empresa frente al cliente que paga. Es aquí donde finaliza la línea de valor en el cliente externo. Listo, muchísimas gracias.